¿Qué harías si el destino, con su guión caprichoso, te pusiera cara a cara con un fantasma de tu pasado? No un espectro etéreo de leyendas urbanas, sino la manifestación tangible de una vida que una vez estuvo intrínsecamente ligada a la tuya. Alguien que marcó tu niñez con risas compartidas y promesas susurradas, y a quien la vida, con sus giros más crueles, ha tratado sin piedad. Imagina a un magnate, un arquitecto de su propio imperio, un hombre cuya vida es un testamento a la ambición y al éxito, abriendo la puerta de su opulento hogar, un santuario de mármol y cristal que refleja un mundo de privilegios y poder. Y allí, en el umbral de su realidad cuidadosamente construida, se detiene, helado, ante una figura desaliñada, envuelta en la penumbra de la miseria, pero inconfundible. Es ella, su amiga de la infancia, la compañera de aventuras en senderos polvorientos y sueños descabellados, ahora sumida en la pobreza más extrema, una sombra de la persona que una vez conoció. La cámara, si la hubiera, se detendría en ese instante congelado, en el abismo palpable que separa sus existencias, el brillo cegador de la fortuna frente a la desnudez de la indigencia. Y en ese silencio cargado de historia, el recuerdo de juegos compartidos bajo el sol inclemente, de planes para un futuro que ambos imaginaban brillante, pugna por abrirse paso entre el presente desolador, como una flor silvestre intentando brotar en un desierto de asfalto. Este encuentro fortuito, este choque de mundos que las circunstancias han orquestado, no es solo un momento de sorpresa o conmoción. Es el catalizador de una tormenta de emociones que se desata en el interior del magnate. Es la confrontación con un pasado que había enterrado bajo capas de logros y reconocimientos, la dolorosa revelación de una deuda tácita, una amistad truncada por el tiempo y las direcciones divergentes de la vida, pero que ahora reclama su atención con una urgencia desgarradora. La trama que se despliega a partir de este instante no es una simple anécdota, sino una profunda exploración de cómo el poder y la riqueza, esas corazas que a menudo construimos para protegernos del mundo, se enfrentan a la desnudez de la conciencia y al aguijón del remordimiento. Es el tejido de un drama humano que apela directamente a nuestra empatía, que nos invita a reflexionar sobre las oportunidades perdidas, sobre las promesas rotas no por malicia, sino por la simple inercia de la vida, y sobre la esquiva pero siempre latente posibilidad de redención. ¿Qué sucede cuando la comodidad del presente se ve sacudida por los ecos de un pasado que se negaba a ser silenciado? ¿Cómo reacciona un hombre que ha conquistado el mundo exterior cuando el mundo interior, el de los afectos y las lealtades olvidadas, llama a su puerta con la fuerza de un huracán? Este es el escenario que nos adentraremos a explorar, un viaje a través de las complejidades de la memoria, la culpa y la capacidad de un ser humano para reconocer y quizás enmendar el curso de una vida, tanto la propia como la de aquellos a quienes el destino, en su infinita y a veces brutal sabiduría, nos ha puesto en el camino. La pregunta fundamental que impulsa esta narrativa es sencilla en su planteamiento, pero profunda en sus implicaciones. ¿Puede la riqueza comprar el olvido o el pasado, una vez sembrado, siempre cosechará su propio futuro, obligándonos a mirar en el espejo de nuestras decisiones y a confrontar las huellas que dejamos en las vidas de los demás? El encuentro en el umbral de la mansión no es solo un choque de realidades, sino la irrupción de un pasado que se niega a ser sepultado bajo el peso del presente. Pensemos en la arquitectura de la memoria, cómo ciertas experiencias infantiles, especialmente aquellas cargadas de una profunda conexión emocional, quedan grabadas a un nivel casi celular.
Para el magnate, esta figura desaliñada no es sólo una vieja conocida, sino un ancla a una versión de sí mismo que creía haber trascendido por completo. Es la personificación de los caminos no tomados, de las promesas de juventud que la vorágine de la vida adulta a menudo diluye hasta hacerlas irreconocibles. La pobreza extrema de su amiga no es un detalle superficial. Representa en su forma más cruda el reverso de la moneda de su propio éxito. Sus ropas gastadas, su mirada cansada, su porte encorvado, todo ello es un espejo distorsionado que refleja las carencias y las luchas que él ha logrado esquivar, o quizás de las que ha huido activamente. La sorpresa inicial da paso a una oleada de preguntas tácitas. ¿Cómo llegó a esto? ¿Qué decisiones o qué infortunios la llevaron a este punto? Estas interrogantes no son meramente de curiosidad. Son el preludio de un examen de conciencia que el magnate se ve forzado a emprender. Además, la dinámica de poder que subyace a este encuentro es crucial. El magnate, acostumbrado a ser el que otorga, el que decide, el que comanda, se encuentra de repente desequilibrado. La persona que acude a su puerta no es un socio de negocios, ni un empleado, sino alguien que representa una vulnerabilidad que él ha aprendido a ocultar, incluso a sí mismo. La vestimenta, el entorno, la misma postura corporal, todo grita una disparidad abismal. Y en esa disparidad reside la verdadera prueba. Su éxito lo ha deshumanizado hasta el punto de ser incapaz de ver más allá de las apariencias. ¿O existe aún en él la chispa de la empatía que una vez compartió con esa niña que hoy se presenta ante él en condiciones tan precarias? La conversación que pueda surgir, o la falta de ella, será un indicador poderoso de la profundidad de su transformación personal. Asimismo, es fundamental considerar la carga histórica de su amistad. No se trata de un simple conocido, sino de alguien con quien compartió secretos, miedos y aspiraciones en una etapa formativa de la vida. Estos vínculos infantiles, forjados en la inocencia y la lealtad incondicional, poseen una potencia única. Pueden ser la base de un entendimiento profundo o, irónicamente, la fuente de la mayor incomodidad cuando las vidas toman rumbos tan dispares. La riqueza del magnate, si bien le ha proporcionado comodidades y oportunidades inimaginables, también puede haber erigido barreras invisibles que lo han aislado de las realidades más crudas de la existencia. El encuentro con su amiga es, en este sentido, una grieta en esa armadura, una oportunidad para reconectar con una humanidad compartida que trasciende las posesiones materiales. Por consiguiente, la magnitud del contraste entre sus vidas actuales plantea una cuestión moral intrínseca. ¿Tiene el magnate una obligación, tácita o explícita, hacia esta persona que una vez fue su igual? La historia de su amistad, ahora teñida por la tragedia de la vida de ella, lo obliga a confrontar la noción de responsabilidad. No se trata de una simple caridad o de un acto de filantropía calculado, sino de la resonancia de un vínculo que el tiempo no ha logrado borrar por completo. La forma en que él responda a esta situación revelará no solo su carácter en el presente, sino también el peso que otorga a los lazos humanos, que a menudo son los verdaderos pilares de una vida plena, independientemente de su éxito material. Ahora bien, pensemos en la psicología de la memoria selectiva y la negación. Es muy probable que el magnate, inmerso en su mundo de logros y proyecciones futuras, haya dejado que los recuerdos de su infancia se desvanezcan, o al menos que se atenúen hasta convertirse en una especie de cuento lejano. La imagen de su amiga, en su esplendor infantil, podría haber sido idealizada o relegada a un rincón de su mente donde no interfiriera con su ambición. La aparición de la realidad actual de ella, tan descarnada y dolorosa, rompe violentamente esa construcción mental.
Es un recordatorio de que el pasado no es un libro cerrado que se guarda en un estante, sino un río subterráneo que puede resurgir en cualquier momento, con una fuerza inesperada. La confrontación no es solo con ella, sino con la parte de sí mismo que ha intentado ignorar o reprimir. Finalmente, la tensión dramática de este momento reside en la expectativa. ¿Qué ocurrirá ahora? La sorpresa inicial es solo el prólogo. Lo que sigue, la respuesta del magnate, la posible interacción, la decisión que tome, todo ello configura el verdadero núcleo de esta narrativa. Es la prueba de fuego para su conciencia, el momento en que la teoría de sus valores se encuentra con la práctica de la compasión y la justicia. La opulencia de su hogar se convierte en un escenario, y la figura de su amiga en el catalizador de una profunda introspección que podría redefinir el significado de su propio éxito. Al tejer las hebras de esta compleja interacción, emerge una comprensión más profunda de las fuerzas que modelan nuestras vidas y las interconexiones, a menudo invisibles, que nos unen. Hemos transitado por la resonancia de los vínculos forjados en las etapas más tempranas de la existencia, aquellos que, a pesar del paso del tiempo y las vicisitudes del destino, conservan una potencia intrínseca, capaces de sacudir los cimientos de nuestras realidades más consolidadas. La disparidad de trayectorias, esa brecha que la fortuna y las circunstancias pueden abrir entre individuos, se revela no solo como un contraste de posesiones materiales, sino como un reflejo de las distintas sendas que la vida nos ofrece y las elecciones, conscientes o inconscientes, que tomamos al recorrerlas. Reflexionando sobre este trayecto hasta ahora, es palpable cómo la arquitectura de la memoria y los mecanismos de la negación operan en la construcción de nuestra identidad. Las capas de éxito y ambición, si bien pueden erigir muros de protección, también corren el riesgo de aislar al individuo de las corrientes subterráneas de su propio pasado, de esa humanidad compartida que trasciende las barreras de la riqueza y el estatus. La irrupción de una realidad que desafía las construcciones personales no es meramente un evento disruptivo, sino una invitación a desmantelar esas defensas, a permitir que las aguas de la experiencia, incluso las más dolorosas, fluyan libremente. En este punto de nuestra exploración, la noción de deuda, tanto la explícita como la tácita, adquiere una nueva dimensión. No se trata de un mero cálculo de obligaciones, sino de la resonancia moral de los lazos humanos, de la huella que dejamos en las vidas de aquellos con quienes compartimos fragmentos de nuestro camino. La forma en que se gestiona esta resonancia, la respuesta ante el llamado de la conciencia, determina la verdadera medida de nuestro carácter, más allá de cualquier logro externo. Es en la interacción de estas fuerzas, en el punto de encuentro entre el yo presente y los ecos del yo pasado, donde reside la esencia de una profunda introspección. La luz de la opulencia, al ser confrontada por la sombra de la adversidad, puede revelar verdades incómodas, pero también la posibilidad de una reconexión genuina y transformadora. Al final del día, la opulencia de una mansión, por deslumbrante que sea, no puede borrar el eco de una risa infantil compartida ni el peso de un juramento de lealtad juvenil. El destino, en su peculiar manera de entrelazar nuestras historias, nos recuerda que las vidas no se desarrollan en compartimentos estancos, sino en una red intrincada de influencias y recuerdos. La figura desaliñada en el umbral de la riqueza no es solo un espectro del pasado, sino un espejo que refleja las verdades fundamentales de nuestra propia existencia. Las conexiones que forjamos, las oportunidades que brindamos o negamos, y la ineludible responsabilidad que emana de haber sido parte en algún momento del universo de otra persona. El éxito, en su máxima expresión, puede ser un escudo formidable contra las adversidades externas, pero es la conciencia,
esa brújula interna que a menudo intentamos silenciar, la que verdaderamente mide la integridad de nuestro viaje. Este encuentro, más allá de la conmoción inicial y el abismo de realidades, se convierte en un crisol donde se funden la culpa, la nostalgia y la posibilidad de redención. No se trata de un simple acto de caridad, sino de un reconocimiento profundo de la humanidad compartida, de la fragilidad inherente a toda existencia y de la impredecible danza de la fortuna que puede elevar a unos y relegar a otros. La verdadera medida de un hombre no reside en la altura de sus rascacielos ni en la extensión de sus riquezas, sino en su capacidad para mirar a los ojos de su pasado, personificado en alguien que una vez fue su igual, y responder no con indiferencia o condescendencia, sino con empatía y quizás con la humilde voluntad de enmendar. La reflexión que surge de este drama humano trasciende la anécdota individual. Nos invita a cuestionar las narrativas que construimos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. ¿Cuántos fantasmas de nuestro propio pasado, cuántas amistades truncadas o sueños olvidados yacen latentes en los rincones de nuestra memoria, esperando una chispa que los reavive? La lección aquí es que el éxito material por sí solo es una construcción incompleta si no está cimentado en la integridad de nuestras relaciones y en la compasión que extendemos a quienes nos rodean, especialmente a aquellos que por azares de la vida transitan por senderos más arduos. La práctica de la empatía y el reconocimiento de nuestra interdependencia son, en última instancia, los verdaderos pilares de una vida plena y significativa. La oportunidad de tender una mano, de ofrecer un puente sobre el abismo, no es solo un acto de generosidad, sino una afirmación de nuestra propia humanidad. El verdadero ejercicio comienza ahora, en la forma en que elegimos honrar esos ecos del pasado y construir un futuro donde la conexión y la comprensión prevalezcan sobre la indiferencia y el olvido.